Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un placer enorme que nos acompañe en esta cintura de la semana, ya a punto de llegar al jueves. Y queremos hablar de asuntos legislativos. Hoy hemos invitado al diputado Santiago Flores del grupo parlamentario del FMLN, integrante de la subcomisión política legislativa que está analizando las candidaturas para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, un gusto de estar contigo y con la audiencia de Gente B. Bueno, informar a nuestra audiencia también que invitamos a Ernesto Mason, que es parte también de esta subcomisión, el diputado de Arena, y también al coronel Antonio Almendaris del PCN. Ambos confirmaron y a última hora dijeron que ya no podían venir. Queríamos que lo supieran porque sí nos acompaña el diputado que confirmó y aquí está. Para poner en contexto la plática de esta noche, queremos presentar a continuación una nota introductoria que ha trabajado Merlin Bellis. A continuación. La subcomisión legislativa que analiza las propuestas y perfiles de los candidatos y candidatas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y concejales del Consejo Nacional de la Judicatura está conformada por Antonio Almendaris del Partido Concertación Nacional, Ernesto Mason de Alianza Republicana Nacionalista Arena, el diputado Santiago Flores del Frente Farabundo Martí FMLN, Guillermo Gallegos de Gana y Rodolfo Parker del PDC. La Subcomisión Especial para la Elección de Magistrados para el periodo 2015-2019 se encarga de depurar una lista de 30 aspirantes hasta reducirla a 10 candidatos y candidatas, 5 magistrados para la Corte Suprema de Justicia y 5 concejales para el Consejo Nacional de la Judicatura. Algunas organizaciones sociales esperan que como resultado de este proceso sean electos los aspirantes más idóneos y comprometidos con la justicia y la transparencia. Creo que con la experiencia que ha habido con los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que hay serias críticas sobre algunas de sus resoluciones por el impacto político, por las consecuencias que algunas de estas resoluciones tienen y que son perjudiciales para el país, creo que la Asamblea Legislativa está más que obligada a no cometer errores en la escogitación de estos nuevos funcionarios. Hay perfiles de candidatos muy buenos en la lista que se ha estado evaluando. Hay profesionales del derecho con mucha trayectoria, miembros de la carrera judicial como jueces y juezas que también han tenido mucho respeto al interior del gremio y creemos que se debe de valorar también esta posición. Acordémonos que no siempre los abogados más votados por el gremio son los que quedan electos porque siempre se debe a un tipo de apoyo político partidario, pero esperamos que en esta oportunidad la correlación permita que se tengan a los mejores candidatos. La Corte Suprema de Justicia tiene muchos retos. Yo creo que uno de los centrales en este momento es la depuración del sistema judicial. Además de sacar toda la mora judicial que hay, se habla de miles de casos pendientes de resolver en la Corte. La depuración del sistema judicial es importante. El artículo 186 de la Constitución establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un periodo de 9 años, podrán ser reelegidos y se renovará por terceras partes cada 3 años. En este proceso se elegirá a magistrados de la Sala de lo Civil, Sala de lo Penal y Sala de lo Contencioso Administrativo, así como también al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ese es el contexto de la información. Por supuesto que esta comisión inició labores el mes de junio anterior y quisiera que nos actualizara, diputado, cómo se encuentra este proceso de selección. Han estado estudiando las propuestas, han visto los perfiles de las y los candidatos a magistrados para esas 3 salas, ¿verdad? De lo civil, de lo penal y de lo contencioso administrativo. Cuéntenos cómo se encuentra. Bueno, mira, en primer lugar, nosotros, la Asamblea Legislativa, lo que recibe es una nómina de 30 candidatos que han sido seleccionados por las gremiales de abogados en elección y que son 15 y 15 que vienen del CNJ, que también pasaron un proceso que no es igual, una es elección
y la otra es precisamente el tema de garantizar que el CNJ hace una evaluación. Esas son las dos vertientes que se tienen. A partir de esa notificación del CNJ, la Asamblea inicia el proceso y inicia nombrando una subcomisión, que esa subcomisión pueda, ahí le llama un artículo, depurar la lista. Nosotros lo que hemos dicho, vamos a seleccionar de esa lista de 30 que nos permita garantizar los criterios básicos que las personas que van a ser nombradas magistradas o magistrados tengan precisamente para garantizar, contribuir a la situación del Estado, contribuir a la gobernabilidad, contribuir al desarrollo democrático. Las candidaturas que son 30, estamos hablando que 15 vienen de diferentes gremiales de abogados Sí. y los otros 15 del Consejo Nacional de la Judicatura. Sí. No pueden llegar así, yo soy abogado y quiero presentarme como candidato así de manera independiente. No, lo que pasa es que ellos, de todos los gremios de abogados, esos hacen una solicitud al gremio para ponerse en la lista de elección. Y todos los que somos abogados vamos a votar un día. Y en esa lista tienen que ser los más votados, tienen que tener una lista de 15 y esas son las que presentan. No importa el número de abogados que se hayan anotado para la elección. Entonces, esa es una parte. Pero la otra parte es precisamente la que desarrolla el CNJ, que también el abogado llega al CNJ y dice, yo quiero ser parte de esta elección que hace el CNJ, y el CNJ pone otros criterios, que no es de elecciones, sino precisamente les pide, bueno, ¿cuántos libros ha escrito? ¿En qué materia usted es especialista? Ese tipo de elementos. ¿Ustedes como subcomisión consensuaron las preguntas a hacer a estas candidaturas o fue en el seno de la plenaria? ¿Cómo hicieron para elegir qué tipo de preguntas y qué número de preguntas hacer? Eso precisamente se lo dejan ya a la comisión, a la subcomisión, porque la comisión política, del cual soy parte en la Asamblea Legislativa, lo que nombra es a ese equipo que tú estabas mencionando, que primero comenzaron planteando, bueno, dijeron, Mason es uno, Almendares, Parker, Gallegos y mi persona, son las personas que van a hacer la subcomisión. Y le da la potestad para que le entregue un informe. O sea, la potestad de la subcomisión es entregarle un informe de aquellas personas que a criterio de la subcomisión llenan los requisitos para que sean electos para magistrados o magistradas. Pero esa es una parte la que tiene que pasar. Ya pasaron por la elección, ya pasaron por el CNJ, pasa la subcomisión y el que determina quiénes lleva a pleno es la comisión política. Entonces, pero es la comisión política en votación nominal y pública la que tiene que dar precisamente el aval con 56 votos. O sea, ese es el proceso. Hasta que no pase eso y ser juramentado, no tenemos todavía magistrados. Hoy, ¿en qué etapa estamos? O sea, nosotros ya cumplimos las etapas como subcomisión para plantear, por ejemplo, nos planteamos las entrevistas. Y en la idea de las entrevistas dijimos, bueno, tienen que haber preguntas. ¿Qué preguntas podemos hacerle? ¿Qué están explorando? ¿Qué estamos explorando? ¿Qué estamos buscando? En primer lugar, el requisito para ser magistrado es la capacidad y la notoriedad del aspirante. ¿Y cómo se comprueba la honradez, la capacidad que tiene? La honradez se comprueba teniendo los informes de las instituciones que están relacionadas con este tema, y eso significa la Procuraduría de Derechos Humanos, que las cuales puede ser que alguna persona de ellos tiene procesos como algunos que fueron juramentados anteriormente, que tenían maltrato familiar, que tenían paternidad irresponsable. Entonces, son esos informes las que tiene que llevarte la institución. Otro puede ser casos de
del sistema judicial, donde tienen juicios pendientes y que no han sido depurados ni solucionados. Otro es de las alcaldías, cuando no han pagado sus impuestos, tienen patrimonios y tienen cuentas pendientes. Otro es la Policía Nacional Civil, la Fiscalía. Entonces, todos esos informes son las que se piden para demostrar honradez, ¿ves? Y también se piden su currículum. El currículum es otra forma de poder detectar la experiencia, la experiencia de ellos y dónde han sido sus principales fortalezas que él ha tenido. Esos son como mecanismos que se tienen, y posteriormente está la entrevista. La entrevista precisamente busca explorar esas capacidades que tiene y a esto se le agrava que una de las sentencias que la sala emite en esta sentencia de los 4 magistrados que han estado dando sentencia, no solamente inhabilita a un funcionario que dice, bueno, ese tiene vínculos políticos, que ha sido sujeto de otro análisis, pero no solamente dice que tenga vínculos, dice materiales y formales. Formales y materiales con un partido político. Con un partido político o sectores de poder. Y entonces... ¿Y eso cómo lo comprueba? Precisamente ese es el tema, uno de los temas fuertes, porque con las preguntas, porque tú me estás diciendo, ¿cuáles son las preguntas? Sí. Es claro decir, bueno, una relación de un partido político es fácil corroborarlo yendo al Tribunal Supremo Electoral y pidiendo la lista de dónde están afiliados los miembros que están aspirando. Esa es una forma. Tradicionalmente esa es la forma que se ha hecho. Y cuando vos estás haciendo la entrevista te dicen todos, yo no pertenezco a ningún partido. Pero cuando se habla de material, de la relación material, ¿quién me puede decir qué relación tú tienes, qué pensamiento tenés con la relación de la sociedad? Y además te dice no solo con partidos políticos, sino te dice con grupos de poder. Entonces significa también, ¿quiénes son grupos de poder acá? La ANEP es grupo de poder. ¿Quiénes están relacionados con empresariales, los sectores empresariales, claro, los sectores financieros, aquellos que anteriormente elegían a la Corte Suprema de Justicia de dedo, ¿verdad? Y que fue modificada con los acuerdos de paz. O sea, fueron los acuerdos de paz los que llevan una reforma constitucional donde la Asamblea Legislativa en el artículo 176 es el encargado de elegir a los magistrados y ya no de dedo como estaba antes. Ese es precisamente el espacio y esos son los criterios y por eso es que se hicieron 8 preguntas. 8 preguntas. 8 preguntas. De esas preguntas que exploraba experiencias, que buscaba vínculos, que buscaba capacidades, que buscaba términos de buscar relación humana, cómo se ve en la sociedad. También habían oportunidades de hacer repreguntas, de acuerdo a lo que ellos habían explicado. Y tal vez también que si ellos llegaran a ocupar el puesto de magistrado, algún cambio que propusieran, sí, algún plan. Esa es precisamente la otra etapa, explorar cuál sería su planteamiento de ser electo. Es más, a uno personalmente le pregunté, a uno de ellos, les pregunté que si los espacios son de diputados, de magistrados propietarios y suplentes, y si él estaría de acuerdo en que su elección no fuera para propietario, sino para suplente, ¿verdad? Y él me dijo, no, yo estoy aspirando a ser propietario, no estoy aspirando a ser suplente. Obviamente, en la evaluación eso también se toma en cuenta. Bueno, le pregunté por qué razón. Para bien o para mal. Pues sí, ya en la evaluación, bueno, y si él me lo propone a alguien y no se puede ubicar, y aunque tenga las capacidades, me dice, mira, ubiquémonos de suplente, yo le voy a decir, no se puede porque él renunció. Claro. Renunció. Bueno, ¿y qué están esperando ustedes como integrantes de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, como parte de esta subcomisión política, de estos aspirantes? ¿Cuál es como el ideal o
¿Qué están esperando de que sean estas personas que se proponen para ser magistrados? Mira, en primer lugar, que jueguen el papel que les corresponde como magistrados, que es precisamente dos ejes centrales. Uno que está en la línea de todo lo jurisdiccional, ¿ves? Y toda la parte administrativa, que es ahí donde comienzan a salir, que son los dos temas fundamentales que ellos tienen que desarrollar. Entonces se trata de aplicar la ley y no solamente a un sector, sino aplicarla tal como se debe. Y eso significa armonizar una institución del Estado con las otras instituciones y no generar una situación de inestabilidad. Eso es lo que por lo menos nosotros buscamos, sino ver a la sociedad salvadoreña en paz, en democracia, con justicia. Eso es lo que nosotros buscamos de los magistrados. Pero no están preguntando qué opinan de las últimas resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Mira, no fuimos hasta ahí porque no queríamos complicar a cada uno de ellos, pero en el pensamiento, cuando tú ves la relación formal y material, cuando tú ves el currículo, se sabe precisamente hacia dónde van a estar vinculados. Y yo creo que las resoluciones, si están apegadas a la Constitución, son importantes, son válidas. El problema es cuando transgreden en la forma que está establecida en la Constitución y viola y afecta a otros organismos del Estado en las cuales está obligada a desarrollar armonía. Aquí tuvimos en una de las entrevistas de Gente de Opiniones a la doctora Beatrice de Carrillo. Ella hacía referencia a que pensaba que la Corte Suprema de Justicia, los 4 magistrados, estaban haciendo un uso abusivo de sus atribuciones y que se estaban interfiriendo en otro órgano del Estado. Precisamente por eso nosotros, yo lo he señalado también, que han surgido alrededor 4 magistrados que han venido con sentencias graves que obstaculizan el desarrollo, ¿verdad? Como el tema de quitarle los fondos al Estado. Solo voy a mencionarte 3 porque hay veces en otros medios me han preguntado, señálenme por lo menos 3. ¿Ve? O sea, el tema de seguridad que le quitaron en los 900 millones es un problema grave que tiene este país. El tema de los medicamentos para los pacientes graves y especiales, donde le quita la oportunidad cuando emite una sentencia con respecto a las compras directas, ¿verdad? Y las prohíbe, pero hay temas fundamentales de compra rápida que no se pueden tardar 3 meses, 4 meses en todo ese proceso y tiene que haber emergencia. Entonces, no fijarse en la situación social que vivimos y aplicar esa es la otra. Y el otro es el del FONAT, para decirte en cosas concretas, que le quitaron la posibilidad de tener asegurado que cuando tiene un accidente las personas tengan un respaldo en salud, un respaldo incluso en la etapa de muerte, que es la más difícil. Esos son casos que habría que revisarlo. O el retraso también en el tema de la función de la Asamblea Legislativa, cuando le quita a 24 diputados, ¿verdad? Esas son sentencias polémicas que deben de verse. Precisamente por eso se trata de explorar bien y no equivocarse a elegir cualquiera, sino que contribuya a este proceso democrático y que pueda desarrollar un clima de armonía. Bueno, a lo largo de estas entrevistas que entendemos iniciaron en junio, que ya lleva algún tiempo, seguramente las personas que están siendo entrevistadas están señalando los principales problemas que tiene el órgano judicial. Si nos pudiera señalar cuáles son algunos de estos problemas que identifican las y los entrevistados que enfrenta el órgano judicial. Mira, uno de los elementos fundamentales se refieren al tema de la mora judicial. Y eso significa que hay una gran cantidad de procesos que no han sido procesados, valga la redundancia, que están durmiendo el sueño de los justos
y que no ha habido la capacidad de emitir resoluciones o de desechar los casos, y que en ese sentido retrasa la aplicación de la justicia. Ese es un tema que generalmente casi los 30 aspirantes señalan: cuando nosotros lleguemos vamos a trabajar por la depuración de la mora judicial. También está la depuración judicial, que es otro tema que precisamente se encuentra, y es un punto que ellos mencionan, que hay precisamente en el sistema judicial jueces que sobrepasan sus niveles y hacen corrupción de su profesión y de su cargo. Señalan casos concretos y que han sido demandados, y que aún todavía ningún funcionario ha tratado de ir depurando. No se resuelve tan rápido como las resoluciones de la sala, ¿no? No, pues sí, los casos de la sala van con un interés político, y en este caso también tienen un interés político de preservar ese nivel de corrupción. Pero otro de los temas fundamentales planteados son este tema de la depuración judicial, que nosotros creemos que sí hay que entrarle. No pueden haber jueces que decretan desalojo de tierra, golpeando a los campesinos, a los trabajadores, utilizando la Fuerza Armada para quitarles el lugar donde viven las propiedades. Y de eso hay señalamientos y hay claros nombres, pero no hay una depuración. Otro está en la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales que tienen que garantizarse para poder dar una verdadera aplicación de justicia. Algunos de ellos señalaban precisamente que la función del órgano judicial muchas veces está al 70% viendo lo administrativo propiamente, o sea, viendo compras, ventas y otro tipo de cuestiones al interior, y un 30% es al tema judicial. Eso significa, por eso dicen, hay que ver la separación de funciones de ambos. Otra es el tema incluso de la corrupción, que también lo señala, y diciendo: miren, nosotros necesitamos ver esos casos de corrupción, de que algunos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, y no estoy hablando de trabajadores, sino de los electos, de los electos, lo que hacen es aplicar sentencias con dirección a quien le paga más, y no precisamente con dirección a aplicar la justicia. Ese es otro tema fundamental, y señalan casos concretos. Señalan también la carga laboral y la carga tributaria, que son elementos fundamentales, y la normativa judicial también señalan. Se comprometen algunos en impulsar leyes que vienen a beneficiarse. Por ejemplo, uno de los temas fundamentales es el nombramiento de los notarios, de abogados, pero también de los exámenes de notariado, que cómo pueden perfilarse de la mejor manera, que son temas fundamentales para todo el gremio de abogados. Queríamos saber si algunos de estas personas candidatas tienen juicios activos en algunas instituciones del Estado. Claro, no podemos saber nombres, pero ¿de qué manera están procediendo en estos casos? ¿Hay algún informe que ustedes piden sobre algunos juicios pendientes o qué sé yo? ¿Cómo están resolviendo esto? Mira, como ya pasamos una etapa de las entrevistas, en las cuales, quiero decirte eso, hemos dado el mayor tiempo a las entrevistas. Hay colegas abogados que tuvieron alrededor de 1 hora y media presentándose con su currículum en entrevista. 1 hora y media. O sea que no ponen un tiempo mínimo ni máximo. Por eso te lo estoy señalando. O sea, ha sido abierto, y nosotros hemos estado sentados en la comisión oyendo, escuchando todo su planteamiento, hasta que nos dicen: ya siento que les dije a ustedes. Y de ahí nosotros todavía hemos llegado a hacerles preguntas ahí. ¿Verdad? Ese es un tema. Lo otro que te quiero señalar antes de eso es que todas las audiencias, toda la discusión de la subcomisión ha sido pública.
O sea, han estado todos los medios ahí y el canal legislativo ha estado presente desarrollando la actividad de comunicación. Por lo tanto, esos dos elementos han sido cubiertos. Cuando se piden los informes, son los informes los que nos han dicho, que es tu pregunta, que hay algunas personas de las entrevistadas que tienen juicios en instituciones. Por ejemplo, una de las personas nos dicen, alrededor de los 30, hay como 5 o 4 que dicen, unas alcaldías, las alcaldías reportan que tienen propiedades y que no han pagado sus impuestos, que no está al día en sus impuestos. Pero, por ejemplo, hay que analizarlo, porque algunos de ellos puede ser que no estén al día, y como le informamos a ellos que no estaban al día, fueron a pagar y nos han traído el recibo de pago. Entonces, cuando se habla de ese tema, se habla en esa forma, pero también con el mismo ejemplo. Las alcaldías no es mora cuando no ha pasado el año. Y entonces significa que ellos no han estado todavía en una situación judicial distinta. Pero el informe llegó de a partir de enero no ha pagado. ¿Vea? Entonces, esos son los temas que hay que armonizarlos. ¿Vea? O me llega un caso, también llegan casos que te dicen, en tal institución el señor fulano de tal no ha pagado la cuota de paternidad. Entonces, ha ido a la institución, ha pagado y presenta, y eso ya no se puede tomar como una situación de un juicio pendiente. Hay otros también que por la función que ellos han desempeñado, hay casos que están en el término de la justicia, en procesos pendientes. Fíjate que hubo una de las personas que había acumulado 19 casos de juicio. Y de eso le hacían falta 8 que no estaban procesados, en las otras ya las habían judicializado. Pero son esos temas los que se han estado viendo. Hoy en la mañana que tuvimos la comisión, hoy en la tarde, perdón, que teníamos la comisión, lo que decidimos fue, nosotros estamos en función de salir con el decreto y presentarle a la comisión política el informe que nos piden que le presentemos. ¿Qué plazo les han dado para presentar este informe? Mira, nosotros hemos dado hasta el día de hoy para culminar. Nosotros vamos en buen camino para poder tener el día de mañana la posibilidad de darle el informe, y si la comisión política se reúne y hacer dictamen, pues estaríamos trabajando ya por un dictamen favorable nombrando a los magistrados. Que sería en esta plenaria del jueves 9 de julio ya, sí, digamos. Sí, o sea que si todo va bien y no hay otro tipo de obstáculos, porque no ha habido un trabajo muy claro de la pero digamos, ustedes son parte de esta subcomisión política, pero la última palabra entonces la tiene la comisión política de la Asamblea para poder llevarla al Pleno, ¿o cómo es la cosa? Sí, o sea, nosotros estamos integrados para hacer un informe de todo lo que te he venido comentando de cada uno de los 30. Y decirles, bueno, de estos 30 creemos que los requisitos, las capacidades, las cualidades, las reúnen estos, no 30, sino 12 o 15. ¿Ve? Esa lista se le presenta a comisión política. Y de esa, la comisión política tiene que hacer un dictamen diciendo, hemos creído bien que los magistrados propietarios son fulano, sutano, mengano, ¿verdad? Y los suplentes son sutano, mengano y sutano. Eso baja a comisión, baja a pleno, y se eligen los magistrados en términos general. Claro, pero ahí termina ya la subcomisión. El trabajo de la subcomisión. La subcomisión entregada ya a la comisión política. Al haber dictamen y llevarlo a pleno y ser aprobado, terminó la parte legislativa. Esos diputados, esos magistrados, después de la juramentación, se integran a Corte Plena, y es ahí donde les asignan las cámaras, las salas donde ellos van a estar integrados.
ya es en la Corte. Ya ese, sí, ya es en la Corte. Vaya, les Corte, dicen, aquí están ya las personas elegidas, ustedes deciden. Sultano, ellos pueden hacer movimientos, es decir, vamos a cambiar, pero ellos son los que van a determinar en términos de la materia que más se desarrolla para ubicarlo ya en las salas que les corresponden. Y respecto a la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿ustedes tienen algún acuerdo ya? ¿Han platicado sobre cómo van a hacer esta elección? Porque conocimos que los 4 magistrados han presentado una carta que no quieren presentarse a candidatos a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y que, porque entendíamos que también la subcomisión los iba a entrevistar. Cuéntenos cómo va eso. Mira, como son 2 cosas, aunque son de lo mismo, pero el dictamen, el acuerdo de comisión política dice que la subcomisión va a elegir a los magistrados y al presidente de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la Corte Suprema también es el presidente de la Sala de lo Constitucional. Entonces son esos 2 que se tienen que nombrar. Para hacerlo también se tiene que tomar no de la lista de los 30, porque no es eso, sino de los que no han vencido, ¿ve?, de los 5 magistrados que componen la Sala de lo Constitucional, porque es clara la Constitución cuando señala que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia va a ser electo de los establecidos en de la Sala de lo Constitucional. Eso es uno. Y que también ese es el único que elige directamente la Asamblea Legislativa, nombrándolo en directo, usted va a ser el presidente. ¿Qué es lo que se hizo? Fue la convocatoria a los miembros de la Sala de lo Constitucional para que se presentaran este lunes que pasó, para poder hacer las entrevistas e iniciar el proceso de entrevistas y dentro de ellos plantear quién podría ocupar el cargo de presidente de la Sala de lo Constitucional y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. De eso recibimos una nota especial firmada por 4 magistrados donde ellos no tenían ningún interés y una nota diciendo que sí se iban a presentar a uno de los magistrados que se iba a presentar a la entrevista. Y así fue, el doctor Pineda Nava se presentó, ¿verdad? Y a juicio de la comisión, al evaluar esos elementos y evaluar también, no solamente por la entrevista, sino porque el doctor Pineda Nava fue gerente, ¿no? No solamente ha sido gerente en la Asamblea por más de 20 años, conoce el derecho y ha estado trabajando por armonizar una sala y ha tenido 10 meses que ha estado buscando mecanismos de articulación y en el tema judicial, en el tema administrativo y por lo tanto toda la comisión por unanimidad planteó de que era importante reelegir al doctor Pineda Nava para este periodo que viene. Y eso sí, al llegar el informe, la comisión política también tomó el dictamen. La pregunta es, ¿se podría esperar ya la elección del presidente de la Corte? ¿Se podría ya esperar la elección de estos magistrados de las 3 salas que están entrevistando? ¿Cuál podría ser el resultado de esta plenaria, diputados? Mire, en primer lugar, con el caso de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, hay un dictamen favorable al doctor Pineda, al doctor Pineda Nava, porque su comisión entregó el informe ya a la comisión política y en reunión comisión política acordó hacer el dictamen para que el día de mañana sea uno de los dictámenes que conozca el Pleno, ¿verdad? Eso significaría que estaríamos eligiendo el día de mañana con todo su proceso normativo al doctor Pineda Nava como
como presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Sala de lo Constitucional, que es precisamente uno de los temas, después de haber pasado todo el proceso que tiene que desarrollarse en la Asamblea Legislativa y que nos manda la investigación judicial, su capacidad y investigar también a los otros magistrados para poder plantear dentro de qué ha sido la elección que nosotros hemos hecho. Obviamente estuvo el tema de la entrevista, pero los elementos a tomar en cuenta han sido integral de los miembros de la Sala de lo Constitucional. Ese es un tema. O sea que el día de mañana va a haber votación nominal y pública del presidente de la Corte Suprema. No hay sorpresas, ya hay dictamen favorable. No hay dictamen favorable, todos los grupos parlamentarios han dicho él cumple los requisitos. En la otra etapa que estamos, con los 30, nosotros hoy, por toda la parte esta de los informes que decimos y buscando las oportunidades para todos, dijimos, bueno, es necesario que hemos cumplido toda la formalidad pública, hemos hecho pública toda la entrevista, hemos dado todo el tiempo posible, las preguntas han sido fuertes hacia los aspirantes. No es posible que por un malentendido de informe él pierda la oportunidad de postularse como magistrado. Por esa razón hemos dejado para el día de mañana a las 8 de la mañana la discusión que nos permita presentar una lista a la Comisión Política de máximo 15 y poder elegir dentro de ellos ya a los magistrados propietarios y suplentes que irían. Quiero manifestarte una cosa. ¿Por qué razón nosotros no hemos entendido esto como depuración? Porque la lista presentada hoy por el CNJ es una lista vigente durante estos 3 años. O sea, si un magistrado propietario o suplente fallece, renuncia, tiene inhabilidades para ejercer su cargo, de la lista esta de 30, de ahí tiene que salir el magistrado que sustituye. O sea, no es una lista que se desecha, es una lista que queda en reserva, digamos. En reserva, en el refrigerador, para poder... en el banquillo. Sobre esa lista es los nombramientos que se toman después. Por eso nosotros los del Frente no hemos estado hablando de depuración, sino de una elección de esa lista a los primeros postulantes. Diputado, ¿qué retos tiene el país a su juicio y sobre todo este órgano judicial que ha estado en la boca no solamente de los tomadores de decisiones y de funcionarios, sino también de la misma población? ¿Qué retos tiene este órgano judicial respecto a la independencia de poderes? Mira, yo creo que el reto se plantearon cuando se hizo la reforma constitucional, que se contribuye a un sistema judicial independiente de todo, y él tiene su papel, pero también con la obligación de contribuir al poder del Estado, que es precisamente la aspiración de la Constitución en el artículo 1, cuando plantea la necesidad de solucionar los problemas de la familia, el tema de la educación, la salud, la vivienda, el derecho humano. O sea, es esa armonía la que se busca entre los poderes. Entonces, lo que nosotros esperaríamos que contribuya a esa armonización de poderes con su nivel de independencia en materia judicial, que es la independencia que ellos tienen. Claro. Precisamente son como los temas que nosotros en gran medida estaríamos y hemos estado observando con los postulados, y esperaríamos que cumpla con la Constitución misma y la aspiración que la Constitución da a partir de la reforma de los acuerdos de paz, que lo que te plantea es que ningún grupo de poder va a tener bajo su mando a la justicia salvadoreña. ¿Qué esperaríamos? Que el órgano judicial no solo responda a intereses de los grandes capitales, e incluso legislar para ellos. Hay casos que
que emiten resoluciones que van apegadas a prevalecer el interés de un sector de poder, pero no solucionan los poderes de la gente más pobre que tiene juicios pendientes y tienen por lo menos 5, 6, 7 años de que ese juicio no está... Nada menos este día se conoció a través de una conferencia de prensa que la coordinadora del Foro Nacional de Salud, Margarita Posada, hacían un pronunciamiento con relación a los casos CELENEL. Correcto. Donde planteaban que ahí ha habido impunidad, que no ha habido plantean desde sociedad civil, ¿verdad? Que no ha habido un juicio acorde a lo que la población esperaría. Y son los casos más apresurados y vos ves que están saliendo todos aquellos implicados en quitarle los fondos a la sociedad salvadoreña, y están apresurados por sacarlo. Yo estoy seguro que el caso del señor Francisco Flores también van a emitir resoluciones dentro de poco para poderlo sacar libre después de que alrededor de más de 80 millones han sido planteados y los designatarios no han salido todavía, posiblemente por ahí estén. O el caso CELENEL, como se menciona, que hoy salen libre también, con el tema de que ellos no hicieron no hicieron esa acción, pero también les quitaron la posibilidad de bajarle la pena, y eso significa que la justicia no está para la sociedad salvadoreña, sino está defendiendo a unos pocos, ¿verdad? Pero hay casos importantes de la gente que todavía, para decirte, hay una cantidad de más de 80 personas que han sido despedidas de la alcaldía de Santa Tecla, y que igual como fueron despedidas cuando llegó el señor Quijano a San Salvador, o la niña Juana de Pacas en Mexicano, y que aún todavía hay litigios que no se han solucionado, ¿verdad? Pero estos casos que respalda ayudarle a los trabajadores no son solucionados. La alcaldía de Santa Rosa de Lima también. Pero estos casos que han sonado de corrupción, que han bañado esta patria, ligero lo resuelven. A eso nos referimos. ¿Y entonces por dónde andarían los retos de este sistema judicial? Precisamente eso, o sea, a garantizar un sistema judicial que le dé viabilidad a la justicia como tal, que depure toda la situación de los jueces corruptos, que garantice eliminar la mora, que no pique solamente a los de pies descalzos, como decía Monseñor Romero. Entonces se trata de esos temas, aplicar la justicia. Entonces nosotros lo que esperamos es eso. No estamos esperando otra cosa, sino que para el país exista justicia, exista paz, que exista tranquilidad, y que los sistemas funcionen con su independencia para garantizar esa tranquilidad del pueblo salvadoreño. Y aprovechando que usted es de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, que ya tienen mes y medio trabajando la agenda legislativa, ¿cuáles son los temas más importantes que ustedes están discutiendo en este momento de la agenda? Bueno, mira, hay temas para nosotros fundamentales y hay distintas áreas, ¿verdad? Una de las áreas en nuestro quehacer legislativo viene dado por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestaciones del Servicio de Salud. Ese es un tema para nosotros importante como grupo parlamentario, que le permita a la sociedad entera, tanto a los profesionales de la medicina como a los pacientes, tener un marco regulatorio donde ampararse. Ese para nosotros ha sido una lucha constante. Tengo enterado de que en la Comisión de Salud ya agendaron el tema y que ya van a comenzar a darse las discusiones. Ojalá no se nos atrase. Otro tema importante para nosotros es la Ley de Arte y Cultura, que si bien puede haber gente que no... Sí, la presidenta nos ha dicho que... No simpatice con esa ley y que trae,
pero realmente uno de los temas importantes donde la sociedad misma se integra a una vida libre de violencia, una vida generando otras condiciones en el país, es a través del arte y la cultura, expresando las motivaciones y lo que ella tiene. Abrir los espacios al arte y a la cultura es un tema para nosotros importante. Creo que de identidad cultural. La juventud pueda llegar a una casa de la cultura y tocar, hacer arte, pueda llegar a pintar. Precisamente todas esas casas de la cultura existentes que muchas veces las utilizaron para otra cosa, ponerlas en función de generar una nueva sociedad, una forma de hacer distintas las cosas, donde a la juventud se le pueda dar una perspectiva de formación, de capacitación. Otra ley es la Ley Procesal de Trabajo y la Libertad Sindical, ¿verdad? Esos son temas que hemos conocido que hay sectores que se oponen a la Ley Procesal de Trabajo laboral, y precisamente se oponen cuando son las mismas normas que están en el proceso civil, son las mismas normas de procedimiento que tienen otras leyes, y se oponen para que los trabajadores tengan normas más claras para facilitar los procesos. Entonces, ¿qué es lo que vivimos en una sociedad donde, yo lo decía una vez, le decía, bueno, ¿cómo es posible que no tenga claros los procedimientos con los cuales vas a juzgar a trabajadores y a empresarios, a litigar, a solucionar esos problemas, y que no estén las normas claras para hacer esos procesos? Cuando en las otras áreas del derecho están ya establecidos en el Código Mercantil, en el Código Civil. Entonces, los trabajadores también necesitan tener pero ahí es donde hay sectores de la gran empresa que se oponen. Otro de los temas es la libertad sindical, la ley de organizaciones y funciones de trabajo, que también hay que desarrollarla. Ley especial de adopciones y la ley de atención integral para la persona de adulto mayor, que son como los temas que estamos desarrollando. O el tema de la ley de pensiones. Las pensiones. La presidenta nos comentó aquí en Gente de Opiniones que la ley de pensiones la iban a estudiar, entonces, la iban a revisar. Es un tema que ya no lo podemos prolongar, y es un tema no solamente de los que ya vamos con 50 para adelante, sino es un problema de las nuevas generaciones, claro, que se incorporan a la situación laboral, y que aún como les negaron cuando privatizaron el derecho, cuando se los negaron, hoy precisamente tenemos problemas de funcionamiento, pero en la sociedad solo están enmarcando cuánto gana y si gana más o gana menos, y no precisamente están viendo el tema de garantizarle una pensión digna a las personas como tal. Aquí nuestro economista César Villanueva decía que no hay cantera en este momento, no hay gente que esté cotizando que dé suficiente para ir pensionando a los adultos por el cambio de pensión, la privatización. La privatización de las pensiones, que precisamente de los problemas mayores que han sido heredados por los gobiernos anteriores. Que además en Chile ya no funcionaron, sí, y que están cuestionando. Y que además, hay que decirle a la población, y que además que el Estado es el que al final tiene que pagarle a las personas que se van, que se van jubilando. Entonces, el capital lo va a estar teniendo y están ganando más del 12% de interés algunas empresas sobre eso, que simplemente le llegan por el tema de administración. ¿Cuánto le queda si de 150 que gana un trabajador, para decirte algo, tenés que darle 10, 12 dólares a la administradora? Entonces significa que con una cantidad de trabajadores, ¿cuánto le queda mensual? Solo son millonadas. ¿Sí? Son millonadas. Eso es lo que están peleando ellos, y no precisamente el uso de esos recursos en función social. Ley de soberanía y seguridad alimentaria, que es otro de los temas, hoy con todo el tema de la sequía, la ley del agua, que ha sido otro de los temas importantes, ley de la inserción y rehabilitación de los jóvenes en riesgo social. O sea, tenemos que darle atención a eso. La disposición de transitoria sobre la emergencia para descongestionamiento del sistema penitenciario, que son temas que
polémicos, pero que estamos en la obligación de buscarle salida, entre otras leyes que estaríamos buscando. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Agradecemos mucho su presencia, diputado Santiago Flores, y esperamos que el día de mañana ya haya la elección de magistrados de la Corte y sobre todo también del presidente, como usted nos ha venido a decir aquí. Bueno, también nosotros esperamos, ojalá lo hagamos luego, porque si no vamos a anochecer trabajando. Pero un saludo a todos, pasen muy buena noche. Muy bien. Bueno, amigo y amiga, el día de mañana a las 7 de la noche una nueva entrevista, y recuerde que esta misma entrevista en retransmisión a las 7 de la mañana a través de GenTV Canal 29, Cable Claro Canal 29 y 75, Cable Tigo Canal 29 o en www.gentv.tv. Muchísimas gracias por su sintonía.